Pues vamos a dar inicio a esta tertulia. Ya tenemos aquí a nuestro invitado, a Roberto Camarata, a quien le agradecemos su tiempo y el haberse conectado en esta transmisión transatlántica. Él está allá justo en Italia. Hola Roberto, bienvenido. Y bueno, pues vamos a hablar hoy sobre el lenguaje político y medio ambiente. Voy a leer su síntesis curricular para que pues ustedes lo ubiquen. Él es investigador en filosofía política. Su doctorado es en filosofía del derecho, sociología del derecho en la Universidad de Milán, en el Departamento de Estudios Internacionales Jurídicos e Histórico-Políticos, donde también es profesor y enseña análisis del lenguaje político. También ha enseñado globalización del derecho y pluralismo jurídico. Gracias a numerosas colaboraciones académicas nacionales e internacionales, ha realizado investigaciones y publicado ensayos sobre diversos temas, entre ellos pluralismo jurídico y político, multiculturalismo, ciudadanía y políticas de la identidad, universalidad y particularidad cultural de los derechos humanos, calidad de la argumentación pública, sentimientos de justicia, temas sobre cuestión indígena y derechos de los pueblos indígenas en América Latina, y bueno, ahora el tema de moda, ¿no? Bienes comunes en Italia. Dentro de sus publicaciones encontramos Indigeno aquí, diritti e discriminazioni allo specchio, de Giapichelli, del 2012, La sfida del pluralismo al diritto, ai diritti, allo Stato, teoria e casi di diritto plurale, en Libere Edizioni. Más allá de Babel, mitos de la comunidad y políticas de la identidad entre filosofía y acción política en Europa y en América Latina. Lo encuentran en Cultura Latinoamericana, revista de estudios interculturales, en el volumen 27. Stato, pluralismo e cittadinanza, nei contesti postcoloniali, por Chedam, la cuestión indígena, la vía latinoamericana, bueno, diversos escritos que me voy a emitir, porque la verdad es que no solo es un autor muy prolijo, sino también es una persona muy curiosa que está siempre metida en muchos foros y eventos, siempre activo en el tejido asociativo institucional de Brescia, a donde ahora está formando parte del Consejo Municipal y de la Lombardía, y bueno, pues ahí está en diversos proyectos culturales, también ligados al tema del medio ambiente, y bueno, pues hoy nos da muchísimo gusto que esté esta mañana, esta tarde para él aquí. Bienvenido, Roberto. Gracias a todos y gracias a Ramón Narváez en particular, y bueno, al Tribunal Electoral y a la Escuela Judicial Electoral para esta invitación. Y quiero agradecer a todos ustedes y bueno, quiero también disculparme por adelantado por mi español, que bueno, no es perfecto, pero voy a asegurarme la ayuda de Ramón y bueno, de Pilar, que es una amiga que es mexicana, pero vive aquí en Brescia, en mi ciudad, y voy a saludar también a ella. Y bueno, yo creo que esta tiene que ser una charla, ¿no? Una tertulia entre nosotros sobre este tema del medio ambiente como categoría del lenguaje político contemporáneo. Es un tema que yo estoy trabajando también en los dos ámbitos de mi actividad. El de analista político en la academia y el del administrador local en mi ciudad como presidente del Consejo Municipal, Comunal de mi ciudad. Y bueno, lo que puedo decir para introducir este tema es que la cuestión ambiental está ganando cada vez más espacio en el lenguaje político contemporáneo, en el debate público y en la agenda política a nivel internacional, así como nacional y local también.
hasta hace unos años, la sensibilidad ambiental, que era característica casi exclusiva de la izquierda política, hoy se encuentra en todos los partidos, en todos los ámbitos de acción, no solo política, sino también económica y de los comportamientos de los consumos individuales, por ejemplo. Hoy los temas de la sostenibilidad del modelo de desarrollo, de sus impactos sobre el cambio climático, de la salud de nuestro planeta, se han convertido en temas capaces de generar consensos en todos los contextos y partidos políticos, así como en el mundo económico y en el ámbito del consumo individual. El advenimiento de la pandemia ha aumentado aún más la conciencia de cómo nuestras vidas no solo son frágiles, sino que están profundamente interrelacionadas entre ellas y con la salud del medio ambiente, y también que en el ambiente en el que vivimos y de todos los demás seres vivos. Hoy en día las naciones, los territorios, las ciudades, así como los gobiernos y las empresas, compiten por su eficiencia energética, niveles de las emisiones, huella ecológica. Todos estos son elementos sobre los que se construye la propia imagen, la narración de la propia identidad. Y les se venden tanto en el mercado político como en el mercado tout court, ¿no? En el mercado de la economía. Y bueno, esto es una competición nueva, que creo que es buena, pero no es simple de analizar, porque tiene elementos seguramente muy positivos, pero tiene también elementos que no se pueden analizar solo en la superficie, ¿no? En un nivel demasiado superficial, porque tiene muchas contradicciones, tiene muchos niveles de implicación en la calidad de nuestra vida y también de nuestro ambiente, que no es así simple de clasificar. Y bueno, yo creo que para esto es necesario ver lo que está pasando a nivel internacional, nacional y local, para tener una mirada amplia y compleja de la complejidad de este fenómeno. Y bueno, por ejemplo, algunos ejemplos de ayer y de hoy a nivel internacional. Ayer he leído que el presidente Biden de los Estados Unidos ha declarado el stop, de parar con las perforaciones para el petróleo en el Arctic National Wildlife Refuge en Alaska, en el norte. Y hoy Putin, el presidente de la Federación Rusa, declara que el objetivo de la Rusia es de llevar a emisiones de gases de efecto invernadero, así creo que ustedes lo dicen. De nosotros en Italia es gas serra, gases de efecto invernadero, menor de los de la Europa toda en el 2050.
Esto nos pone ver cómo hay un nivel de competición global sobre este tema. Lo que estamos viviendo puede ser, es un cambio de paradigma, ¿no? Que incluye también la política, la economía, el derecho, los estilos de vida individuales y colectivos. Y bueno, sin embargo, todo esto no es ni obvio ni fácil. Y sobre todo esto tiene un costo. Tiene un costo en el sentido de las elecciones políticas y tiene un costo en el sentido de la vida de nosotros. Para esto yo creo que con este marco temático podemos empezar a practicar sobre lo que está pasando en el mundo y sobre lo que está pasando sobre nuestras cabezas en términos de decisiones políticas y en términos de capacidad de utilizar estos temas, estas categorías del lenguaje para construir consenso político. Porque estaba diciendo cómo estos temas son muy productivos de consenso, pero no todos los que hablan de sostenibilidad, no todos los que hablan de calidad del ambiente y de salud del ambiente realmente van a practicar con políticas coherentes con los que dicen o con los que escriben, ¿no? Yo creo que algunos ejemplos sobre esto se pueden encontrar muy bien y sobre esto yo entiendo hablar con ustedes esta tarde para mí y mañana para ustedes. No sé, Ramón. Sí, como decías, como Marco, como padre, me parece muy bien esto que apuntas, además muy actual. ¿Cómo es que estos problemas medioambientales que son reales, que ese es el punto, se están convirtiendo en objeto preciado del modelo de comunicación política? Es decir, se tienen que incluir en campañas electorales, se tienen que incluir en agendas de los distintos niveles de gobierno y claro, esto hace también pensar que eventualmente caerán dentro de un ámbito, como le pasó a los derechos humanos, de discursividad, ¿no? O sea, decir, claro, ¿cómo evitar que se vuelvan una moda? ¿Cómo evitar que se vuelva el tema medioambiental un botín político? Creo que ese es un enorme y gran tema. Me acuerdo, por citar también uno de los ejemplos, que justo en la campaña de Trump jugó un efecto, digamos, contrario, ¿no? Ahí Trump era antiambientalista y manejó la campaña de que el calentamiento global era una mentira. Claro, sí. Entonces, ¿cómo es interesante que eventualmente también este lenguaje político y este tema especial del medio ambiente puede eventualmente manipularse a través de esto que llamamos redes sociales, fake news, posverdad? Creo que también ese tema es sumamente interesante. Yo dejaría, o sea, abiertas estas consideraciones para que tengamos esta charla. ¿Qué te parece, Roberto, estos planteamientos? Sí, me parece muy bueno y por eso yo creo que todo este tema va a impactar sobre la capacidad de mesuración de la política, de las decisiones políticas y de los efectos que estas decisiones van a realizar realmente, ¿no? Porque tú has bien dicho sobre el tema de las fake news, de la posverdad, ¿no? Porque
la cuestión ambiental se pone muy bien en este sentido. Es demasiado fácil poner el tema ambiental en las dos, ¿cómo se dice? Los dos versos de la cuestión, ¿no? Como amplificando casi con terror, ¿no? Para terrorizar sobre la situación ambiental, construyendo miedo sobre esto y a través del miedo, como siempre en política, a través del miedo se construye consenso y también se puede disminuir, ¿no? Hablar de no verdad sobre el calentamiento del clima o esto. Y bueno, yo creo que la única posibilidad real es que se construye un equilibrio frágil también entre política y ciencia. Porque la política tiene que mantener su papel decisional sin delegarlo demasiado a los científicos, ¿no? A los técnicos, pero necesita de una mesuración técnico y científica sobre sus decisiones, sobre el impacto de las decisiones políticas. Estamos viviendo, por ejemplo, Trump, ¿no? Que hemos visto cómo él no quería que los científicos entraban en una relación dialéctica con los políticos, ¿no? Ponía los cienciatos afuera de la esfera decisional. Pero esto no es una buena práctica que llama la política a su autonomía. Esto es una práctica deleteria que va a enfrentar la calidad de la decisión política. Sin embargo, el comportamiento opuesto, ¿cómo se dice opuesto, Ramón? Así mismo, opuesto. Opuesto, bueno, la modalidad opuesta de delegar todas las decisiones a los científicos y así abdicando del papel mismo de la política, es también deleteria, no buena, ¿no? Lo hemos visto, yo no sé qué pasó en México con el tema de la pandemia, pero lo he visto en Italia y en algunos otros países de Europa, ¿no? Cómo este equilibrio es muy difícil de mantener cuando se necesita una decisión que necesita de una base científica, pero no tiene que limitarse únicamente a las cuestiones técnico-científicas, porque los elementos científicos tienen un impacto sobre otros ámbitos de la vida, ¿no? Y la política tiene que mantener un nivel de decisión que hace la mediación entre todo esto. Esto es, yo creo, de un lado, el papel que tenemos todos como ciudadanos de reconocer a la política y que la política tiene que mantener, que ser gelosa, no sé cómo se dice geloso, Ramón. Celoso. Geloso, tiene que ser geloso de su autonomía, pero no tiene que excluir el nivel sobre todo del control de su, oh mira el gato, qué bueno, de sus decisiones
con un nivel de misuración de su impacto a nivel científico. Esto funciona con la cuestión sanitaria y funciona también con la cuestión climática y ambiental en todo, ¿no? Sí, así es. No, no sé si esté haciendo, porque además es un autor italiano, seguramente tú tendrás mucho más, eh, lo tendrás más presente a tu tocayo, decimos en América Latina, ¿no? Roberto Espósito, que Sí, habla de claro. categorías del impolítico, porque me parece que este es justo un tema de eso, ¿no? En donde lo político y lo impolítico se implican y empieza a haber una preocupación latente que incita al ciudadano o a la ciudadana a involucrarse políticamente. Ya no es un asunto meramente de estructuras o de gobierno, ¿no? Si esto no es sustentable, no es sustentable para nadie. Claro. Y un poco creo que justo das en el clavo, Roberto, porque quizá este sea el tema coyuntural para poder unir la parte esta de la gobernanza o toda esta idea que tenemos hoy de hacer partícipe al ciudadano y a la ciudadana más de la política. Cuando ha habido un divorcio tremendo, quizá es el tema medioambiental el punto de unión otra vez para incentivar a esa participación política. Lo veo, por ejemplo, en temas sobre programas que en México está, por ejemplo, el tema de los huertos, el tema de los, le llaman también terrazas ecológicas. Ajá. Bueno, ya cualquier programa en donde uno va a adquirir una casa con un financiamiento público tiene que garantizarse que se están utilizando energías limpias. Entonces, ya es un tema, digamos, en donde coinciden esos dos sectores. Me parece que la política lo que tendría que hacer, o ese lenguaje tendría que hacer, es estar consciente de esta unión de estos dos mundos que en algún momento se separaron, ¿no? Sí, Eh, sí, es así. Creo que es verdaderamente el tema en los que se encuentran, se cruzan el nivel de la responsabilidad política y el nivel de la responsabilidad individual, ¿no? Que es tanto en el momento de las elecciones, no como selecciones de políticos, ma de elecciones individuales, de scelte, come si dice, elecciones, ¿no? Las, sí, de las elecciones individuales de consumo, de comportamiento individual y también de las decisiones políticas. Por ejemplo, en mi ciudad, en Brescia, hemos aprobado el mes pasado el que se llama el PAESC. El PAESC es el Plan de Acción sobre la Energía Sostenible o Sustentable y el Clima. Y este plan de acción prevede toda una serie de actividad, de normas también, que van mucho a impactar sobre la vida cotidiana de los ciudadanos de mi ciudad. Por ejemplo, en tema de movilidad sostenible, ¿no? Hemos construido muchísima, ustedes creo que llaman carriles para bicicletas, ¿no? Que van a limitar el tráfico de automóvil y a reducirlo y a reducir la amplieza, ¿no? La amplitud de la carretera y para destinar una parte de la carretera al tránsito de bicicletas. Esto es una buena práctica que va a reducir las emisiones de hidrocarburos y van a mejorar la calidad de la vida de la ciudad. O, por ejemplo, tú estabas hablando de normas para la construcción de habitaciones, ¿no? De la vivienda. Y bueno, por ejemplo, en nuestra ciudad hemos decidido en el plan de gobierno del territorio
de reducir a cero el consumo de tierra agrícola para construir nuevas habitaciones. No se puede construir nuevas habitaciones sobre un terreno agrícola, y también hemos, ¿cómo se dice? Hemos quitado derechos de construir que antes fueron acordados a propietarios de tierra. Lo hemos quitado para regresar a una situación de mayor presencia de terrenos agrícolas en nuestra ciudad. Estas son las decisiones, bueno, muy importantes, pero también muy impactantes sobre los intereses, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sobre los intereses de lo que son los propietarios de los terrenos, de la tierra. Y bueno, estos son decisiones que van a construir una idea de ciudad y también un modelo de desarrollo local que tiene mucho a que ver con la calidad de la vida, pero tiene un costo. Tiene un costo. Esto, cuando decía antes que todo esto, todas estas decisiones tienen un costo para los políticos que deciden y también para los habitantes, para los ciudadanos, ¿no? Yo creo que esto puede ser puede anticipar lo que tanto se habla como cambio de paradigma, ¿no? Hoy se habla de un pasaje entre el periodo del antropocene, no sé si ustedes hablan de esto, a un posible modelo que se llama de coinocene. ¿Qué es coinocene? Coinocene es una época donde regresa la idea de la comunidad y sobre todo de la microcomunidad, ¿no? De las comunidades pequeñas que pueden ser el espacio también político donde se construye la sostenibilidad. Porque lo que es demasiado grande en términos de convivencia, de política, produce un impacto, una huella ecológica impresionante. Pero esto es muy bueno a nivel teórico, ¿no? Se habla de ecomunitarismo, por ejemplo, ¿no? A nivel teórico es muy interesante, es muy bueno, pero yo no sé a nivel práctico cómo esto se puede explicar e implementar en realidades, por ejemplo, como la megalópolis de vuestro continente, ¿no? Yo no sé cómo Ciudad de México, Ciudad de Guatemala, Bogotá, Lima o las otras capitales de América Latina, por ejemplo, que son 10, 15, 20 veces las nuestras de Europa, cómo puedan aplicar un modelo de desarrollo sostenible que pasa entre estos criterios, estos paradigmas del ecomunitarismo, del coinocene, de la ecología del derecho, por ejemplo, ¿no? De nosotros hay un buen libro que se intitula así, Ecología del Derecho, es escrito por dos autores, un italiano que es Ugo Mattei, que se ocupa en particular de bienes comunes y que es jurista, y Fritjof Capra, que es un científico, un biólogo, que hablan de este tema de la necesidad de buscar un modelo también jurídico de regulación del desarrollo y de la vida con una dimensión mayormente comunitaria. Yo creo que esto es muy bueno, pero muy difícil de practicar realmente. Pero en América Latina está enseñando algo a nosotros de Europa, ¿no? Yo miro con muy interés, por ejemplo, lo que ha pasado en años pasados
en los Andes, ¿no? Por ejemplo, con lo que pasa con el nuevo constitucionalismo andino. Hablo de Ecuador y de Bolivia en particular, ¿no? Lo que han puesto el tema del buen vivir para hablar de una categoría, bueno, indígena y no solo indígena, a nivel constitucional, reconociendo los derechos de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Esto es un tema muy, muy fuerte y muy complicado que, por ejemplo, de nosotros en Europa todavía no encuentra favor, porque es un cambio radical de teoría y de praxis de los derechos del Estado moderno también, y todo esto sería una verdadera revolución en términos jurídicos y políticos. Bueno, yo no sé cómo ustedes en América Latina, pero que no viven directamente en el contexto andino, por ejemplo, cómo va a mirar este cambio jurídico y político que ha pasado al vuestro sur. Fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque quien nos sigue por aquí, pienso, no sé, Juan Ignacio, Mirna, ¿no? Que ya han estado en algunos diplomados de los que hemos impartido, es una línea de análisis que ha sugerido la Escuela Judicial Electoral. No te voy a decir que es un pensamiento mayoritario en México, pero sí estamos tratando de impulsar justamente una línea hacia la filosofía del derecho latinoamericana, y hemos hablado bastante del nuevo constitucionalismo latinoamericano o de este ecoconstitucionalismo al que tú te refieres, ¿Sí? del summa causai, ¿no? En quechua, el buen vivir, y yo me he dado a la tarea de buscar figuras similares en México. Encuentro, por ejemplo, la categoría de nosotrismo de Carlos Leckensdorf para la filosofía tojolabal, que tú conoces bien, en Chiapas, o sea, es decir, toda esta idea de la filosofía zapatista y el caracol. Hay algo de esto de la protección al medio ambiente. Son justo nuestras comunidades indígenas las que están apelando a estos modelos comunitarios. Y yo ahí es donde veo justo esta conexión también con Hugo Matei, un poco Tecla Mazzarese me acercó un volumen donde escriben todo sobre bienes comunes. Y claro, a mí luego me saltó la idea de la comunidad indígena, que se está trasladando a propuestas de lo que llamamos acá democracia directa en algunos casos. Por ejemplo, a nivel urbano, esto es lo interesante, la Ciudad de México tiene una nueva constitución que peculiar, curiosa, polémica, pero ya considera algunas de estas cuestiones que se llama, por ejemplo, el derecho a la ciudad, ¿no? La caminabilidad de la ciudad, espacios para justo el medio ambiente, y la idea del presupuesto participativo, que es un tema también electoral. También, La también. gente debiera organizarse en pequeñas comunidades, como dices tú, dentro de las grandes ciudades, en sus barrios, para poder decir en qué van a ejercer ese dinero que le corresponde a ese sector de la población dentro de una circunscripción más grande que puede ser una alcaldía. Entonces, eso se vota. Y claro, nosotros los citadinos no tenemos las herramientas para organizarnos políticamente, y entonces yo he dicho que miremos cómo hacen las asambleas indígenas para empezar a practicar otro tipo de política, un tipo de política comunitaria. Y claro, los temas medioambientales serán recurrentes, sobre todo en ciudades, como dices tú, grandes, donde el tema de inmobiliario es tremendo. O sea, es decir, hay un tema ahí de corrupción que incluso salió a aflorar en estas últimas elecciones, en las campañas, porque pues sí, hay unas mafias inmobiliarias tremendas que llegan y se terminan el agua, compran a todas las autoridades que sean, con tal de montar estos mega edificios
que no son sustentables. Ese por el tema urbano. Y por el tema nacional, a nivel de comunicación política, me parece estar pendiente y está muy en la escena las redes indígenas respecto de lo que llaman en América Latina megaproyectos. Industrias extractivistas, sobre todo mineras, que vienen a hacer fracking y que están pues por todo el continente haciendo estos proyectos enormes. Bueno, por mencionar una de las industrias que está constantemente operando en América Latina, ¿no? Y entonces el tema medioambiental se ha vuelto en los últimos tiempos fundamental para el tema político. Y con esto termino. Y me parece, leí por ahí que la categoría o el concepto sustentabilidad proviene del pensamiento filosófico latinoamericano, que después se universalizó. Y la explicación que daban es que solo, vamos a decir, solo sociedades oprimidas podían inventar un concepto así. Porque, claro, tú le dices al opresor, no sigas por ese camino porque en algún momento no tendrás con quién negociar, con quién platicar, con quién comerciar, ¿no? Me vas a exprimir al grado que te quedes solo. Entonces necesitas hacer sustentable tus actividades porque no puedes explotarlo así de manera, digamos, absoluta, porque entonces tú mismo también te dañarías, ¿no? O sea, es como un argumento para frenar esta, pues sí, ambición, este afán de hiperconsumo, ¿no? Sí, sí, soy muy de acuerdo con lo que está diciendo. Yo creo que todo esto tiene que ver con no sé si es correcto decirlo así en castellano, pero el sentido del límite, ¿no? Porque, bueno, tú dices, lo que quien es oprimido conoce muy bien lo que quiere decir las limitaciones, ¿no? Las limitaciones a su libertad, las limitaciones a su posibilidad. Y lo que oprime piensa de no tener límite, de no tener, y esto es un argumento muy político, no solo entre la relación entre oprimido y opresor, sino que en el tema democrático en general. La democracia, los antiguos griegos nos dicen que la democracia es aprender el sentido del límite, es conocer que quien gobierna tiene que tener conciencia de sus límites en la acción de gobierno y de los límites que lo van a mantener adentro del marco de la democracia misma, ¿no? Esto tiene que ver con la educación a la democracia. Tú antes has dicho que, bueno, todos los ciudadanos tienen que aprender cómo se practica la acción política a nivel de ciudad, de pequeñas comunidades, ¿no? Y yo creo que esto es uno de los temas sobre que tenemos que trabajar mucho. Cioè, también a nivel académico y a nivel político local sobre todo. Es el tema, los griegos lo hablaban como la paideia, ¿no? Cioè la educación a la democracia, la educación a la actividad política democrática. Porque sin esto se abre al autoritarismo y se abre a la incapacidad de practicar realmente el tema de la sostenibilidad. Sustentabilidad es educación al límite. Yo lo interpreto así. Es un límite que tenemos que poner nosotros en nuestras vidas individuales
y son límites que tenemos que poner a la actividad política, a las decisiones políticas. Hemos vivido una época donde teníamos todos la ilusión de un crecimiento sin límites, ¿no? La ilusión de poder disfrutar todo lo que teníamos en la naturaleza sin límite alguno. Y bueno, este tema de la educación al límite yo creo que puede ser el pasaje fundamental si realmente queremos ir a este cambio de paradigma. Porque sin eso es una charla, y bueno, ¿cómo se dice? Una trufa, Ramón. Un engaño, ¿no? Un engaño, sí, claro, un engaño. Porque hay una necesidad, yo antes la llamaba la necesidad del control de los efectos de las decisiones políticas, ¿no? Este control tiene que ser un control difuso de todos nosotros, ¿no? No solo de los expertos, de los técnicos, de otros políticos, mas de todos los ciudadanos. Para mí, el tema de la democracia directa, de que tú estabas hablando antes, no es solo o sobre todo el tema de las decisiones puntuales. Cada vez que se tiene que decidir, se tiene que llamar al pueblo a elegir la decisión. No es solo esto, es sobre todo la posibilidad de una conexión, de una relación constante también entre el elector y el representante, ¿no? Yo no creo que estamos en la verdadera posibilidad de eliminar las formas de la democracia participativa, de la democracia, ¿cómo se dice? Electiva, ¿no? Pero necesitamos una mayor participación democrática, sobre todo en lo que es el tema del control. Aquí en nuestro país, en Italia y en Europa, está viajando mucho en política la perspectiva que aquí se llama del soberanismo, ¿no? ¿Qué es el soberanismo? Es la opción política que dice nuestro pueblo tiene que decidir para nosotros, sino que otros decidan para nosotros afuera del contexto nacional, del contexto político. Por ejemplo, de nosotros, la misma Unión Europea es vista como una realidad externa que influye sobre las decisiones políticas nacionales, y esto viene visto de una parte política como una cosa negativa, ¿no? Bueno, yo no creo que el problema sea realmente el de la soberanía en este sentido, mas es de reimpostar el tema de la soberanía por abajo y no solo por adelante, no por encima. En este sentido yo entiendo el tema del control democrático que pero necesita de una educación. De nosotros, por ejemplo, hay un movimiento muy interesante, pero bueno, muy curioso también, que se habla políticos por caso. Son algunos que crean que sería bueno elegir representantes populares no por elecciones, sino que por, ¿cómo se dice? Por casualidad, por extracción, ¿no? Casual.
Y bueno, algunos dicen, bueno, pero los que van a trabajar en política en esta manera, ¿qué competencias tienen? ¿Qué capacidad tienen? Bueno, pero es muy interesante el que pasa cuando una persona, un ciudadano que nada había pensado de practicar en política, se encuentra en un ámbito decisional, porque esto lo lleva a conocer, a aprender toda una dinámica, toda una necesidad de construir la sostenibilidad de la decisión entre una pequeña comunidad de decisiones, de decisores, que lo hace, lo lleva a un nivel superior de capacidad de entender lo que es realmente la democracia, ¿no? Es más o menos lo que pasa a nivel judicial con, de nosotros se llaman le cortes d'assise. Bueno, las cortes con elementos populares seleccionados casualmente en un elenco de ciudadanos, ¿no? Lo que pasa en estas dinámicas es muy interesante de analizar, porque, por ejemplo, lo que antes de entrar en esta dinámica no se han nunca ocupado de cuestiones de decisiones judiciales o de conflictos entre personas o entre empresas, van a producir una práctica de conocimientos, ¿no? Que es muy, muy importante, no solo a nivel individual para ellos, pero para toda la comunidad. Yo creo que estos son algunos elementos que también, y sobre todo puede ser a nivel de decisiones con impactos ambientales, pueden ser muy útiles, porque hay otro elemento de que tenemos que hablar. También el ambientalismo, en el ambientalismo se encuentran posiciones no científicas, ¿no? Posiciones, podemos decir, idealistas o ideológicas, ¿no? Que no se encuentran con la capacidad de mediación de las decisiones. Y estas posiciones demasiado van a llevar elementos de dificultad a la capacidad de la política de poner en acta una decisión justa. Porque es muy fácil decir no a todo, ¿no? Pero lo que decide, yo ahora estoy hablando como un administrador local, lo que decide tiene que mediar entre las posiciones y no siempre la posición de quien dice no es la posición justa, porque hay muchos niveles de impacto sobre la calidad de la vida que a veces necesitan también entrar en una dinámica diferente de la movilización puramente, meramente ecologista, ¿no? Y por eso yo creo que experiencias de participación real, verdadera, son muy útiles para mejorar la calidad de la política y la calidad de la decisión política. Muy interesante. Todo es que conforme vas hablando voy pensando en cosas. Esto yo ya me lo arrogo, como se dice, te lo robo. ¿Sí? Esto del control difuso popular, no sé si podríamos llamarlo así, ciudadano. Sí. Guastini tiene algo, ¿no? Sobre interpretación constitucional popular, pero claro,
me gusta más esto de control ciudadano difuso, porque efectivamente, o sea, eso es lo que tendríamos que hacer, o sea, estar verificando que se lleven a cabo los planes y programas de gobierno como se prometieron, y sobre todo en este aspecto ecológico, porque esto es de vida o muerte, ¿no? Y efectivamente, como dices, tener cautela con estas propuestas poco científicas e ideologizadas que a veces pueden provenir. Suscribo absolutamente el tema de la paideia. Juan Ignacio quiere hacer el uso de la voz. Se lo permitimos, ¿no? ¿Cómo ves, Roberto? Juan Ignacio, adelante. Sí, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias. Buenas tardes al doctor allá en Italia. Esta ha sido una charla muy provechosa. Creo que ha dado en el clavo de que todo el mundo queremos cuidar la democracia, que es una preocupación legítima de la sociedad en el mundo, pero lo que no estaba muy claro era para qué queremos cuidar una democracia, ¿no? Y que en este tema del medio ambiente lo ha puesto muy en claro, pues para tener un medio ambiente. Solamente que este objetivo también enfrenta problemas, y uno de estos problemas que evidencia es que el discurso político se apropie de esta preocupación legítima, y que a partir de eso tendremos que empezar a encontrar nuevas herramientas para tratar de ir solucionando estos problemas, aunque sabedores de que cada solución generará nuevos problemas para los cuales la sociedad a lo mejor no está preparada, pero que tendremos que ir preparando continuamente, ¿no? Entonces esto es muy interesante. Creo que pocas veces habíamos podido abordar un tema del para qué queremos una mejor democracia, ¿no? Y hoy le ha dado en el clavo desde mi punto de vista. Gracias, Juan Ignacio. Gracias. Sí, además creo que, o sea, fíjate, Roberto, pero estás abriendo brecha en la Escuela Judicial Electoral, porque hace un par de años, Alejandro Lozano, que es profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral, se planteó el tema de la ecología y la democracia y las elecciones, y encontró poca resonancia porque se vio muy, muy reducidamente. O sea, se vio así como, bueno, pues podríamos enfocarlo desde, no sé, cómo en las elecciones se desperdicia mucho material o plástico para las campañas, ¿no? O cuáles son los recursos que se podrían ahorrar dentro de las oficinas que se ocupan de estos asuntos, temas ecológicos. Pero hoy le dimos, o sea, otro sesgo, ¿no? Que es el del lenguaje político, o sea, el del tema, el tópico, ¿no? De las democracias contemporáneas, como ya también lo dice Juan Ignacio, ¿no? O sea, diste al clavo con muchas cosas. Adelante, Roberto. Sí, no, soy de acuerdo, porque hay el tema del control difuso, del control popular, ¿no? Que se puede también decir como, yo creo, de la ciudadanía vigil, se puede decir así en español, o sea, de una ciudadanía muy atenta a lo que pasa. Vigilante. Ajá, vigilante, ciudadanía vigilante, bueno, puede ser un buen término, ¿no? Y de otro, lo que estaba diciendo Juan Ignacio, se lo he comprendido bien, el tema que en la democracia las decisiones son y deben ser decisiones parciales, ¿no? Decisiones siempre con posibilidad de revisión, siempre con posibilidad de nuevos interventos de cambio, ¿no? Y esto es uno de los elementos fundamentales de la democracia. Sin esta posibilidad de intervención constante en las decisiones ya asuntas, no hay democracia. La democracia es también respeto de las minorías y también posibilidad de modificar el punto de caída de las decisiones tomadas, ¿no? Y bueno, esto llama
sobre todo en el tema ambiental, la posibilidad de un continuo, de una continua acción de la población, de la ciudadanía, en poner el tema de las decisiones políticas como una decisión capaz de modificar el ambiente y de modificarse entre ellas mismas. Yo creo que en este sentido la dimensión comunitaria puede ser una dimensión de analizar con mucho interés, pero sabiendo también que en todas las crisis que la humanidad ha encontrado en su camino, cada vez que se encuentra una crisis, renace la idea de la comunidad, ¿no? Y la idea de la comunidad es muy fértil, muy buena, pero también peligrosa, porque hemos visto en algunas épocas cómo de una idea ¿cómo se dice? No buena de la comunidad, pueden nacer regímenes políticos autoritarios, ¿no? La verdadera comunidad, la verdadera democracia, los que se ponen también en el discurso político con estas categorías que detengan la verdadera idea de la comunidad o de la democracia, son muy peligrosos, ¿no? Y también por eso yo digo que sobre todo en el tema ambiental, en las decisiones de política ambiental, necesitamos de un aporte de elementos científicos y de una capacidad de la democracia de manejar estos elementos, teniendo en cuenta que la verdad en política es una categoría difícil y peligrosa. Hannah Arendt nos ha enseñado cómo distinguir entre verdad de facto y verdad, ¿cómo se dice? Filosóficas, ¿no? Teórica. Teórica, filosófica. Y en la política es muy útil encontrar la verdad de facto y es peligroso utilizar otras categorías de la verdad. Por eso necesitamos de aquel equilibrio de que estaba hablando entre saberes diferentes, experiencias diferentes que encuentran en la política democrática un nivel de mediación, donde se encuentra la esfera del confronto, de la confrontación de las diferencias, ¿no? Por eso yo creo que sobre todo en el tema ambiental es un banco de prueba de lo que puede ser la política de hoy y del futuro, en este sentido. No sé si hay otras demandas en la chat. Sí, hay otras preguntas. Solo lo de Hannah Arendt, veracidad sería, ¿no? Veracidad sobre verità, ¿verdad? Sería. Sí, sí, verità y política es el título Verdad, ajá. Entonces, sí, para que se puede traducir como verdad o veracidad. Ah, verdad o veracidad, sí, puede ser, que en español está traducido así. Mirna Ocaña nos pregunta, ¿cómo puede el gobierno establecer un término medio entre cuidar el medio ambiente y mantener la inversión que le reditúa ganancias económicas? ¿O cómo insertar el desarrollo tecnológico respetando a la naturaleza? ¿Cómo evitar que esos planes y programas vayan más allá del discurso político? Sí, bueno, yo creo que hay muchas posibilidades de inversión en infraestructuras, por ejemplo,
que son infraestructura ecológicamente sostenible, ¿no? No es que tenemos de decir no a cada tipo de inversiones o de proyecto también muy grande. Hay proyectos muy impactantes ecológicamente y proyectos y posibilidad de inversión en infraestructuras muy útil al medio ambiente. Un ejemplo desde mi ciudad. Nosotros estamos invirtiendo mucho dinero público en un proyecto de, ¿cómo se llama? De para limpiar un río de las emisiones de las empresas en el río. Que ponen todo lo que produce como escarto de la producción en el río, ¿no? Como emisión. Y hay aquí lo llamamos el depurador, no sé si se llama así. Pero se entiende. Ajá, depuración de los ríos, ¿no? Saneamiento depuración de los escartos de la producción industrial que llegan a los ríos. Y esto, por ejemplo, es una inversión muy, muy útil, así como las inversiones al interior de la ciudad. Por ejemplo, antes hablaba de la ciclabilidad, ¿no? de las bicicletas, ¿no? de la carretera por las bicicletas. Bueno, yo creo que por ejemplo, a nivel europeo, ahora tenemos una línea de financiamiento público sobre lo que se llama la transición ecológica. Hay muchísimas posibilidades de invertir sobre este tema, pero también en esto tenemos que poner atención y cuidado sobre lo que efectivamente se va a construir. Porque, por ejemplo, el tema de la energía renovable, ¿no? Hay, por ejemplo, el tema de la producción hidroeléctrica de las energías, ¿no? Que es una modalidad muy buena, pero con algunos impactos, por ejemplo, sociales sobre algunas comunidades, ¿no? Ustedes en América Latina ya conocen muy bien este tema sobre, por ejemplo, algunos pueblos indígenas que han sido deslocados, ¿no? de sus territorios, porque ya se han construido digas, no sé si se llaman así. Presas. Presas, bueno, para la producción hidroeléctrica de energía, ¿no? De hecho, hay un caso célebre en la Corte Interamericana sobre eso. Claro. Así, no todos los proyectos que pasan abajo del nombre de proyectos ecológicos, de proyectos sustentables, lo son realmente, ¿no? En eso también necesita el control difuso, la ciudadanía que hemos antes dicho como ciudadanía, ¿cómo era, Ramón? Vigilante, ciudadanía vigilante, ¿no? Por verificar que efectivamente las inversiones que van a hacer los gobiernos son realmente sustentables, no solamente a nivel ambiental, sino que a nivel ambiental y a nivel social, porque hay los dos temas que tenemos que tener siempre constantemente presente. La sustentabilidad ambiental y la social tienen que ir juntos, si no se produce daño a uno o a la otra de las dos categorías, ¿no? Y esto yo creo que para responder también a la última demanda de Mirna, todo eso también en el discurso político tiene que encontrar un su espacio. Cioè,
el discurso político va mejorando si mantiene el nivel de la complejidad. Un discurso demasiado simple es un discurso populista y produce daño porque las decisiones que siguen al discurso populista son decisiones muchas veces no justas, porque no tienen en cuenta del nivel de complejidad de las cuestiones de la sociedad en general. En este sentido, la paideia de que se hablaba prima, desde un lado es educación al límite, en otro sentido es educación a la complejidad. Límite y complejidad yo creo que son las dos categorías fundamentales para poner en práctica realmente el tema de la sostenibilidad. Sin estas dos categorías, límites y complejidad, se va ¿cómo se dice? A enfrentarse contra el muro, ¿no? Porque chocar contra el muro. A chocar, se va a chocar, porque pueden ser decisiones que encuentran el consenso en el inmediato, pero producen daño. Y por eso es un trabajo largo lo de la educación, de la paideia. La política y el discurso político tiene que poner en evidencia este elemento también del tiempo necesario para tomar una decisión justa. En la cuestión ambiental, esto aparece muy claramente, muy fuerte. Se necesita el mito o la ilusión de real time, de la política de real time, de la política de efecto inmediato, del discurso político que es bueno hoy y no es bueno mañana. Es un punto de, ¿cómo se dice?, de crisis de la autoridad política contemporánea. Y donde entra en crisis este elemento de nosotros se llama autorevolezza più che autorità. No sé en español cómo se puede traducir autorevolezza, Ramón. Autoridad moral. Autoridad moral, bueno, sí, hay una autoridad moral necesaria en la política que se pierde cuando no se tiene en cuenta en el justo sentido el nivel de complejidad y de tiempo para tomar una decisión condivisa, realmente condivisa. Hemos vivido un tiempo y también ahora seguimos viviendo un tiempo en que es considerada mejor la decisión tomada muy pronto y sin nivel de mediación. Este tema de la desintermediación de la política yo creo que es un otro elemento de periculosidad de lo que estamos pasando. Excelente, Roberto. O sea, has puesto temas muy interesantes, perspectivas muy distintas, has teorizado, o sea, por eso decía yo, abriste una nueva línea de discusión, de debate en la Escuela Judicial Electoral, que me parece que se aprovechará en el futuro. Te agradezco muchísimo estas reflexiones porque pues efectivamente así como lo has dicho en este cierre de tu charla, de esta tertulia, de esta plática, creo que esos son los puntos que ahora conviene analizar, ¿no? México, a real time, como dijiste, le llamamos presentismo, ¿no? O sea, claro, que se vuelve oportunismo, que se vuelve parte de una cultura clientelar, ¿no? Que no ve, que olvida el pasado y que no plantea una perspectiva, ¿no? Entonces, excelente, me parece
muy bien, esas dos cosas, ¿no? Considerar un poco que somos una generación que ha heredado una serie de cuestiones y que tiene que plantear un futuro, ¿no? Justo en términos medioambientales. Y dos, la complejidad. Yo con esas cosas me quedo, ¿no? Un análisis de lo electoral desde la complejidad y desde esta idea prospectiva, ¿no? Que es necesaria. Pues muchísimas gracias. Con esto estamos despidiendo esta maravillosa tertulia. Se va a retransmitir para quien, bueno, no tuvo oportunidad de seguirnos hoy. Y en ese momento, siéntanse con la confianza de poder utilizar las redes de la Escuela Judicial Electoral para hacer preguntas, hacernos llegar comentarios, para sumarse a estas críticas y estos posicionamientos y estas posturas de este querido amigo Roberto Camarata, a quien le agradecemos y le deseamos mucho éxito en todos sus proyectos que lleva a cabo tanto en Brescia como en Milán. Gracias, Roberto. Gracias a todas y a todos. Gracias a todos ustedes. Un abrazo. A la próxima.